Hola, muy buenas noches. Damos inicio al foro Literatura en tiempos de pandemia, en su 8ª edición. Hoy nos acompañan 3 panelistas que tienen huella UES. Le damos paso a nuestro rector, Joaquín Hernández, para que nos comparta unas palabras de bienvenida y dé inicio a esta jornada. Silvia, muchas gracias. Buenas noches con todos, tanto los distinguidos amigos que están ahí en el panel, como todos los que están participando y que están conectados con nosotros en esta noche, en esta 8ª edición del espacio Literatura en tiempos de pandemia. Un saludo muy especial al doctor Pablo Alarcón, director de este programa, y por supuesto a Silvia, que es la que lo lleva adelante, lo coordina, y a Valeria Bravo, que está hecho cargo de toda la parte logística. Pero también gracias a la Facultad de Comunicación, al Centro de Producción Audiovisual de la Universidad y por supuesto a la Escuela de Derecho de Posgrados de la Universidad. Así que muchísimas gracias. 2 palabras o 3 palabras para dejar iniciado este importante foro. A raíz de la pandemia nos preguntábamos si no teníamos que ofrecer espacios diferentes desde la universidad. Espacios que no fueran los tradicionales, estrictamente académicos o estrictamente informativos. Y pensamos que había que canalizar, expresar experiencias, compartirlas, sin todo el peso de lo académico, más bien como seres humanos. Y para ello la literatura es condición simbólica, expresa la condición simbólica del ser humano, y decidimos en una amplia libertad convocar en cada espacio a 3 personas que nos contasen qué libro habían leído durante la pandemia o qué libro empezaron a leer o quisieran haber leído. Muchos recordaron libros que leyeron en épocas anteriores, pero en todo caso es una forma de iniciar una conversación, de romper ritualidades excesivas, de ir más allá de la fragmentación. Y entonces compartir experiencias a base de textos que nos enriquecen. Esa es la razón de este espacio y desde ya reitero mis agradecimientos a todos quienes se conectan, están conectados, porque eso implica que en nuestra sociedad ya hay espacios diferentes que no meramente responden a las típicas necesidades tradicionales. Es decir, necesitamos este espacio como seres humanos. Así que mientras ustedes nos apoyen, nosotros podremos mantener este espacio. Así que de nuevo, mis agradecimientos a Silvia Povera, por su maravillosa construcción de estos programas. Por supuesto, a cada uno de los distinguidos panelistas y al doctor Pablo Alarcón, que está siempre detrás, a Valeria, reitero, y les deseo un muy importante foro, una expresión y, por supuesto, la comunicación con todos ustedes. Gracias y buenas noches. Les estaré escuchando lo que ustedes digan. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, nos acompaña esta noche Marcia Bejarano. Ella es estudiante egresada de la carrera de Psicología de la Facultad de Artes Liberales de la UES y está realizando su trabajo de graduación. Como estudiante fue la presidenta del Club de Psicología. Actualmente es consejera estudiantil en la Unidad Educativa Real y tiene el proyecto En Sintonía Plena, en el que ofrece orientación psicológica en temas como educación virtual, inteligencia emocional y cursos dirigidos a estudiantes. En la cuenta de Instagram, En Sintonía Plena, pueden conocer más de esta propuesta. Roberto Andrade es abogado litigante, investigador y analista. Es docente de la carrera de Derecho de la UES. Obtuvo una maestría en leyes por la University College London y ha colaborado como columnista en varios medios impresos y digitales. Teresa López es docente de maestrías en educación y la Facultad de Comunicación de la UES.
Es becaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, tiene una maestría en gerencia de proyectos educativos y sociales, ha publicado artículos en revistas indexadas y presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales, en temas como ciencias sociales y educación. Este foro de literatura en tiempos de pandemia es un esfuerzo conjunto de varias organizaciones de la universidad, como la Facultad de Comunicación, el Centro de Producción Audiovisual, la Escuela de Grados de Derecho, la Dirección de Maestría en Educación, y bueno, tenemos acá también la Facultad de Artes Liberales, que ha colaborado con la organización esta edición. Bueno, para iniciar nuestra conversación sobre el libro que hemos elegido para esta noche, vamos a preguntarle a Marcia, a Roberto, a Teresa, ¿por qué ellos eligieron estas obras durante el tiempo de pandemia? Marcia Bejarano nos va a hablar de los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman. Roberto Andrade nos va a hablar de la obra Pozo Wells, escrita por la escritora ecuatoriana Gabriela Alemán. Y Teresa López comentará el libro Vivir en lo Esencial, Ideas y Preguntas después de la Pandemia, de Francesco Torralba. Invitamos entonces a nuestros panelistas a que nos cuenten por qué leyeron estas obras durante la pandemia. Le damos paso a Marcia Bejarano. Buenas noches con todos, buenas noches querido doctor Joaquín, doctor Pablo, Silvia, muchas gracias por la invitación. Buenas noches panelistas. Les voy a contar un poco por qué escogí este libro en pandemia y la verdad es que era parte de mi biblioteca. Lo tenía, era uno de mis pendientes y en pandemia una de las problemáticas que surgió fue que muchas parejas entraron en conflicto. Se escuchaba mucho, ha cambiado nuestra dinámica del día a día y de pronto pasamos de vernos tal vez solo en la mañana y en la noche cuando llegabas del trabajo a vernos todo el día. Y las parejas no sabían cómo manejarlo, de pronto se dan cuenta de que estaban con un desconocido, pasaba eso, ¿no? Y me dirigí a mi biblioteca y cuando vi el libro dije, ok, esto me va a ayudar para poder dar luces a las parejas. Decidí leerlo, es verdad, hoy también lo escogí porque quiero compartir con todos ustedes lo maravilloso que es el contenido y los invito también a leerlo en algún momento porque es increíble. ¿Qué tal? Buenas noches con todos, con el doctor Hernández, el doctor Alarcón, mis compañeras panelistas, Silvia y obviamente el público presente. Es curioso, este libro, el libro del que yo les hoy es la novela Pozo Wells de Gabriela Alemán, y lo leí 2 veces durante la cuarentena incluso. Yo no lo tenía necesariamente en mi lista de cosas que quiero leer. Sí tenía que leer algo de Gabriela Alemán que no lo había leído antes, pero no necesariamente ese. Y la razón fue que me parece que trata muchísimos temas que son relevantes para Ecuador 2020-2021. Es una novela de una lectura muy fácil, muy amena, pero que no por eso sacrifica ningún tipo de complejidad o de temas profundos. Es decir, mezcla temas que son profundos con una forma atractiva de decirlo. Y habla sobre temas muy, muy ecuatorianos de desigualdades, de injusticias sociales, etc. Y el procesos electorales, pero de una forma que no sientes que te están pontificando, que te están dando una dosis de moralina, que es realmente interesantísimo. Ya tenemos la oportunidad de comentarlo. Gracias. Buenas noches, mi nombre, bueno, como ya lo dijo Silvia, soy Teresa López. Elegí el libro Vivir en lo Esencial en Ideas y Preguntas después de la Pandemia. Lo elegí justamente porque quería leer algo de actualidad. Soy amante de la literatura clásica, pero hay que leer temas actualizados, entonces elegí este libro. Primero, el tema es de actualidad y segundo, el autor es filósofo, es pedagogo y también es teólogo. O sea, esos temas me apasionan y realmente hace excelentes reflexiones sobre estos tiempos de crisis. Él se puso a meditar, ¿no? Sí, tuvo que cancelar por la pandemia sus conferencias, sus mesas redondas, etcétera, y se dio cuenta, ¿no?, que todo el mundo se paralizó y era el momento. Cuando la gente se paraliza es que puede reflexionar, puede pensar, porque la vida rápida que llevamos
estamos haciendo cosas y nos mantiene entretenidos y no nos damos cuenta de o no trabajamos sobre el propósito de nuestra vida. O sea, son las razones principales. El libro es muy interesante. Gracias. Bien, continuamos esta noche entonces con Literatura en tiempos de pandemia. Estamos en la 8ª edición con nuestros panelistas. Bueno, tenemos aquí también como invitados muchos estudiantes de la maestría en docencia, la maestría en educación. Les damos la bienvenida a todos ellos y los estudiantes que nos escuchan esta noche, a todos nuestros invitados. Queremos agradecer también a la doctora Lisbeth Pérez, la directora de la maestría en educación, que siempre nos ayuda en la organización de este evento, que motiva a todos los docentes para que puedan conocer más sobre literatura en este espacio. También agradecemos al estudiante Andrés Perdón, que está a cargo de la producción de los videos en conjunto con el Centro de Producción Audiovisual. Bien, vamos a empezar entonces con la reflexión sobre la primera obra que se llama Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman, a cargo de Marcia Bejarano, quien es estudiante egresada de la carrera de Psicología de la Facultad de Artes y Letras. Le pedimos a Valeria que nos ayude con el video para analizar la obra. Dr. Chapman, what are the 5 love languages? I want to say I'm really thankful for the symbols now that accompany this. Yeah. Words of affirmation. You look nice in that outfit. Thank you. Acts of service. Doing something for the other person that you know they would like for you to do. Cooking meals, washing dishes, washing cars, mowing grass, anything you know they would like. Vacuuming. Vacuuming. You know, for these people, actions speak louder than words. Okay? Then there's gifts. Universal, to give gifts as an expression of love. The gift says, they were thinking about me. Look what they got for me. Quality time, giving the person your undivided attention. I'm not talking about sitting on the couch watching television. Someone else has your attention. I'm talking about sitting on the couch, looking at each other, interfacing with each other. Quality time. And then physical touch. We've long known the emotional power of physical touch. That's why we pick up babies and hold them and kiss them and cuddle them. Long before the baby understands the meaning of the word love, the baby feels love by physical touch. So those are the love languages. And the simple concept is that each of us has a primary love language. That's the one that really communicates love to us. And if you don't speak your spouse's primary language, they will not feel loved, even though you're speaking some of the other languages. So I'm trying to help couples learn how to speak each other's language. And when they do, the whole emotional climate of the marriage is enhanced. ¿Qué pasa con el amor después de que uno se casa? He estado casado 3 veces y cada vez era maravilloso antes de que nos casáramos, pero de alguna manera después de la boda todo se derrumbaba. El amor que pensaba que tenía hacia ella y el amor que ella parecía tenerme se esfumaba. Soy una persona medianamente inteligente, dirijo un buen negocio, pero no lo entiendo. Bien, hemos escuchado el fragmento de la entrevista y del libro Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman. Hemos escuchado en sus declaraciones que él habla sobre lo importante que es ser detallista con la pareja, de reflejarle en esas pequeñas cosas cotidianas el amor, ¿no? Ese tocarse que viene desde la época, desde que el ser humano es bebé. Cómo nosotros podemos expresar amor de esa manera y cómo Gary Chapman busca conectar esa experiencia desde que somos pequeños hacia la expresión del amor de adultos. Marcia, la obra reflexiona sobre el amor en sus diferentes etapas y momentos de la vida. Sin duda, el amor de novios es uno, el de recién casados es otro y el de 30 y 50 años ciertamente diferentes. Marcia, entonces le preguntamos a usted, más allá del éxito matrimonial, ¿cómo debemos amar y cómo nos sentimos amados? Muchas gracias, Silvia. Quiero empezar con la definición de amor que hace Gary Chapman. Y él habla, cuando él se refiere al amor, habla de un amor real, ¿ya? Y él dice, el amor real une la razón y la emoción. Implica un acto de voluntad que requiere disciplina y reconoce la necesidad del crecimiento personal. A esto yo le agregaría, y claro que él se refiere a un amor maduro. Esto no quiere decir que cuando estás en tu etapa de enamoramiento, el amor no es real. Lo que sucede es que el amor debe de madurar y en el matrimonio continúa madurando, ¿no?
Parte también de estas características, como les decía, le agregaría respeto, admiración. Es muy importante admirar a tu pareja y eso a veces no lo tenemos en cuenta. O de pronto si mi pareja me admira, ¿no? Y finalmente está el compromiso. Claro que hay otras características, ¿no? Pero hoy quería hablar de estas. Está el compromiso y es fundamental aquí analizar que el compromiso empieza con uno mismo. El compromiso que yo tengo conmigo para ser mejor persona y así poder entregarme al otro de manera real. Y luego está el compromiso de la pareja, ¿no? De ambos. Y bueno, realizando todo esto, revisando el material, lo que quería contarles hoy, me cuestioné, vinieron muchas interrogantes a mi cabeza que se las quiero dejar hoy para que ustedes también las puedan pensar, razonar. La primera es, ¿dónde aprendemos a amar? Muchos dirán, bueno, yo aprendí a amar en mi casa, o de pronto no se han hecho esa pregunta, ¿no? ¿Qué sabemos del amor? ¿Qué sabes del amor? Tal vez no lo hemos preguntado. Yo creo que más que razonar sobre qué es el amor, lo que hacemos es que lo experimentamos. Y muchas veces jugamos a ensayo y error. Y el amor no se puede reducir a eso, a ensayo y error. Va mucho más allá. También, en mi experiencia, puedo decirlo, en lo que he visto, ¿no? No nos hablan del amor en la casa, pero lo vemos en las películas. Y pensamos que el amor es un amor de Hollywood. Y basamos nuestra vida en un amor de Hollywood. En algo que los actores, pues, lo han ensayado, memorizado más de 50 veces, que en verdad no es real. O casi nunca es real, ¿no? Lo que sucede en las películas no es real. Por eso hoy día yo quiero que ustedes se pregunten, ¿qué pasaría si nos hacemos responsables del amor que damos y que queremos recibir? ¿Qué pasaría? Y si aquí hay alguien que está dispuesto a hacerse responsable o ya es responsable y quisiera perfeccionar esa forma de amar y esa forma de querer recibir amor, les quiero contar las 5 lenguajes, ¿no? del amor, que ya lo vimos en el video, y la idea es que ustedes vayan identificando cuál es el amor que yo doy, ¿no? Cómo yo amo y cómo me gusta sentirme amada. Como lo dijo Gary, hay una forma, un lenguaje que predomina, por así decirlo. Normalmente es 1 o 2, y se los voy a explicar brevemente. Está el contacto físico, esas personas que les gusta dar abrazos, besos y recibir también besos o abrazos, ¿no? Está también las palabras de afirmación, como él lo dijo, ay, te ves muy bien hoy. Tal vez tú das amor diciéndole a la persona lo bien que trabaja, lo bien que se ve, lo bien que cocina, ¿no? Después están los regalos, y es más, yo lo veo más como los detalles. Preparar una cena, o comprar algo, ¿no? Pero no se va al extremo materialista, por así decirlo. Está el tiempo de calidad también. Y actos de servicio. Lo que sucede, y quiero que reflexionemos hoy, es que muchas veces hay conflictos, inconformidades en las parejas, porque de pronto tú eres una persona que demuestras tu amor con abrazos, y tú sientes que la estás amando, ¿no? Y viene tu pareja y te dice, no me siento amada. Es que tú no me demuestras tu amor, pero no te das cuenta que en verdad ella tiene otra forma de sentirse amada. Y hoy quiero invitarlos a que reflexionen sobre eso, básicamente. ¿Cómo yo me siento amada? Si tengo o no tengo pareja, ¿cómo yo me siento amada? Porque esto también se lleva a los padres, al amor de amigos, ¿no? Y piensen, ¿qué pasa cuando mi papá me dice, no, pero tú no me quieres? Y tú dices, no, yo quiero a mi padre, le estoy demostrando, le pago la luz, le pago el agua, le pago el teléfono, lo amo, pero tu papá quiere un tiempo contigo y así con tus amigos. Todo esto tenemos que ir identificándolo. Y pienso que más allá de ver cómo debemos de amar o sentirnos amados, hay que empezar por las reflexiones que dice al principio. ¿Dónde aprendemos a amar? Primero lo primero. ¿Qué sabemos del amor? ¿No? Y esos interrogantes se los quiero dejar hoy a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Marcia, por su respuesta. Bueno, acá tenemos en el público que nos están diciendo, llevarle flores, el amor en todas las dimensiones, y que el amor es complicado, ¿no? Recuerdo que alguien alguna vez me dijo, el amor eterno dura los 3 minutos de una canción, pero sabemos que es una mezcla
de expresiones, ¿no? Una expresión, como usted lo mencionaba, de servicio, una expresión del tacto. Me parece muy interesante esta comparación de ese amor con el que nosotros aprendemos a crecer, a sentir cuando nosotros crecemos, lo que usted acaba de mencionar. Bien, le preguntamos entonces a Teresa y a Roberto, ¿cómo nosotros debemos amar y nos podemos sentir amados? Bueno, primero quisiera felicitar a Marcia, excelente el libro, excelente la intervención y muy bueno el tema de los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman. Creo que es fundamental mantener el amor vivo a largo plazo a través de expresiones, de regalos, de caricias, ¿no? Y la afirmación de calidad que uno se pueda dar cada día. Así que muy interesante el libro y nos ayuda a mantener vivo el amor, sobre todo en crisis de pandemia, que ha habido tanta crisis, tanta violencia intrafamiliar. Roberto, le escuchamos. Gracias, sí, también felicito a Marta, también me parece ha hecho un gran resumen, una gran explicación de los temas. A mí me llama, o sea, me parece que, digamos, no sé si para todos sea una novedad, para mí es relativamente una novedad. Yo había escuchado el libro, pero nunca sabía en realidad de qué trata el libro, y ahorita que lo escucho, creo que en primer lugar, y me agarro mucho lo que dijo Marcia, de que tiene que haber un compromiso y también un compromiso con uno mismo para poder seguir ese compromiso de pareja, o bueno, quizás no de pareja, sino del amor con nuestra familia, nuestros amigos. Y me parece que es importantísimo tomar un tiempo para pensar que quizás lo que, como bien lo dijo Marcia, o sea, quizás lo que yo quiero no es lo que quiere la otra persona, quizás yo pienso que la otra persona no le importo o no se siente igual que yo y no está así, sino que simplemente tienen una forma distinta, una configuración distinta de lo que espera de la relación que tienen conmigo, sea de amistad, sea de pareja, sea familiar. Eso me parece muy importante. Creo que en ese sentido todos podemos hacer un trabajo personal de autoconocimiento y de conocer al otro y de pensar, no dar por sentado nada, es decir, no dar por sentado, como ponía Marcia el ejemplo, las películas de Hollywood. Entonces el amor en The Notebook es tal, y por tanto también el amor que yo tengo que tener es que los besos bajo la lluvia y yo qué sé. Digamos, eso puede ser una expresión, pero cada persona es un mundo, cada persona tiene una configuración distinta y quizás un primer paso importantísimo para valorar las cosas que tenemos y mejorar las relaciones que tenemos es eso, darnos el tiempo de conocernos a nosotros mismos primero y conocer a la otra persona a renglón seguido. Me parece que hay muchísima tela que cortar en ese rubro cada uno de nosotros. Vamos a continuar entonces con el análisis de la obra Pozo Wells de Gabriel Alemán, que esta noche ha elegido Roberto Andrade, y debo decir que su respuesta se conecta mucho con lo que vamos a analizar de este libro, ¿no? También hay una frase muy conocida que dice, obras son amores y no buenas razones, ¿no? En los hechos es que nosotros vemos cómo se expresa el amor. Le pedimos entonces de ayuda, por favor, a Valeria Bravo, que nos proyecte el video del libro Pozo Wells de Gabriela Alemán. Cada 4 años y a veces cada 2 desciende la televisión sobre el barrio con camiones cargados de cables y discos satelitales. Se destaca una brigada entera de la Policía Nacional mientras un tractor municipal repara el camino o por lo menos lo rellena con tierra traída del cercano Cuerno de la península de Santa Elena para permitir la entrada de los candidatos, sus vehículos y comités. La verdad siempre queda arriba, abajo, a un costado de los hechos. La verdad es que solo con una débil luz o en la penumbra de un cuarto oscuro o al amanecer, Bella siguió siendo Bella. En cuanto a ellos, bajaron por las calles de tierra como si fueran los únicos habitantes de Pozo Wells. Venían cubiertos de lodo, lucían como apariciones. Ante estos hechos, si uno se olvida de las cosas, es lo mismo que si no hubieran ocurrido.
escuchado un fragmento de la obra Pozo Wells de Gabriela Alemán y bueno, le preguntamos a Roberto acerca de este planteamiento que se hace la obra. Solo existe lo que recordamos y lo que podemos comprobar, porque bueno, ponemos un poco en contexto de la obra para nuestros oyentes. Esta obra trata sobre una cooperativa de Guayaquil envuelta en el crimen y es una crítica al poder político, preocupado en sus intereses e indiferente a la violencia social. En el fragmento elegido por Roberto Andrade, Roberto destaca los hechos, ¿no? Algo que en la profesión de abogado, en las leyes, es fundamental para llevar a cabo un proceso judicial. Sin embargo, la literatura nos autoriza en este caso, así que olvidamos, las cosas no ocurren, ¿no? Entonces, le repetimos la pregunta, Roberto, ¿solo existe lo que recordamos y lo que podemos comprobar? Gracias, Silvia, y muchas gracias al equipo que hizo el video. Me gustó mucho tanto el anterior como este. La verdad es que es una gran pauta para comenzar a comentar estas obras. Es muy interesante, ¿no? Me pregunta Silvia entonces, repitiendo, ¿solo existe lo que recordamos y lo que podemos comprobar? Y quizás yo respondo ese hábito terrible que hay en estos paneles de responder las preguntas con más preguntas, pero bueno, lo tengo. Solo existe lo que podemos recordar y comprobar. Y una pregunta adicional, si no lo recordamos, entonces quiere decir que definitivamente lo vamos a repetir. Creo que lo interesante de Pozo Wells, entonces un poquito del contexto, y me gustó mucho el fragmento que pusieron ahorita de Gabriel Alemán leyendo su propia obra, porque habla sobre la naturaleza cíclica de los hechos que suceden, que puede ser en todo el mundo, pero específicamente en Ecuador. ¿Qué pasa en Pozo Wells? Entonces, Pozo Wells es una novela, es una mezcla de muchos géneros. Comienza, creo que lo que más es una novela detectivesca, lo que se llama la novela negra, ¿verdad? Entonces, que sigas a un personaje que está intentando dar con las pistas para resolver un gran misterio. Y está inspirada mucho en una obra de ciencia ficción famosa del británico H.G. Wells, que se llamaba, si no me equivoco, El País de los Ciegos, que se trata sobre un valle olvidado en Ecuador, justamente, donde todos son ciegos, ya una sociedad de ciegos. Entonces, como que inspirada por eso, y fastidiada Gabriela Alemán porque parece que cada 4 años en Ecuador se repiten las mismas cosas, escuchamos los mismos discursos, nos cuentan los mismos problemas, nos ofrecen las mismas soluciones y a veces se repiten los mismos candidatos. Dice que, o sea, ¿será que aquí también, sea literal o figurativamente, somos ciegos? ¿Y será que aquí también, si nos olvidamos las cosas, si vimos algo, pasó algo y nos lo olvidamos, es que pasó o que no pasó? Eso es como un tema central de la novela. Y creo que la novela busca. Lo interesante es que no es, o sea, por ejemplo, si vemos el video, ¿no? que hizo el equipo de producción, y si escuchamos los temas que yo mismo estoy tratando aquí, entonces he hablado en la introducción de las injusticias sociales, estoy hablando ahorita de las elecciones y de la política y de los problemas del Ecuador, suena como que va a ser una novela aburrida, suena como que va a ser una novela, decía yo en la introducción, que te quiere, digamos, como pontificar, que te quiere dar un sermón de cómo tienen que ser las cosas. Y nada es más alejado de la verdad. La novela es divertidísima, es una lectura facilísima, parece película, o sea, parece como que sí es una película de acción, y no por eso sacrifica en ningún momento plantearnos estas cuestiones que pueden ser muy filosóficas sobre lo que significa, diría yo, sobre lo que significa vivir en una sociedad en particular, sobre lo que significa relacionarnos con las otras cosas que también pasan en esta sociedad y que quizás no nos interesa saber, y que con lo significa que porque yo estoy a propósito invadido por una inercia, digamos, porque a propósito he optado por inercia, no enterarme de las demás cosas que pasan en esta sociedad, ¿quiere decir entonces que no pasan? Para nada, las cosas pasan. Y creo que parte del mensaje que por lo menos yo extraje de la novela, y realmente los invito a todos a leerlas, es además hasta cortita, parte del mensaje que yo extraje, como lector de la novela, es que nosotros podemos podemos intentar olvidar, podemos intentar hacer como que hace 4 años no pasó tal cosa, pero eso no hace que no haya pasado. Porque yo me hago el loco, no quiere decir que las cosas no están pasando.
Y esa estrategia por la que optamos, que sí, hasta psicológicamente es común, esa estrategia por la que optamos en ocasiones de evadir los hechos, no hace que los hechos se desvanezcan. Entonces, eso como un primer punto, ¿no? Y luego, volviendo a la pregunta inicial que me hacía Silvia, ¿no? No me gusta sacarle el cuerpo a las preguntas, solo que a veces toca ir a hacer unos antecedentes para poder explicar por qué llegamos a la respuesta. Tiene mucho que ver con la verdad, ¿no? O sea, el fragmento que yo le había mandado, un fragmentito, una oración, 2 oraciones de la novela, es que en un momento que dice que la verdad siempre queda a un lado, abajo, a un costado de los hechos. Nos habla también nos habla realmente sobre varias cosas. Nos habla sobre, en ocasiones podemos intentar, cuando estamos aquejados por los problemas que hay en nuestra sociedad o en nuestra vida personal o lo que sea, podemos optar por una estrategia de inercia, de intentar olvidarnos, decir eso no pasó, o podemos francamente ir a una estrategia de distracción, una estrategia de decir, bueno, ¿cómo puedes tú estar seguro que eso pasó si a la vez está pasando por otro lado esta otra distracción? Eso, insisto, y digamos, repito la respuesta que ya dije, no quiere decir que las cosas hayan pasado y no quiere decir que no sea importante y que no valga la pena como seres humanos autónomos, como agentes libres que cada uno de nosotros es, para las cosas que nos importan, darse el tiempo de investigar, de averiguar por nosotros mismos qué pasó y tomar acción respecto a las cosas que para nosotros son importantes. Muchísimas gracias. Bueno, me quedo con su comentario sobre que la verdad es cíclica y puedo conectarlo también con el libro de los 5 lenguajes del amor, con que el amor también es cíclico, ¿no? Esto que sentimos de bebés también necesitamos expresarlo y sentirlo de adultos y es una forma de aprender a amar. Bueno, le preguntamos entonces a Marcia y a Teresa, ¿qué nos dicen sobre si es verdad que lo que recordamos es solo lo que podemos comprobar? Pues no es algo que nos han dicho en diferentes elementos de la cultura popular, la literatura. Estoy recordando a Gabriel García Márquez, que en Vivir para contarla decía que la vida no era la que uno vivió, sino la que uno recordaba, y esa es su autobiografía. Y podemos citar pues, también a la cantante Thalía, que dice, si no me acuerdo, no pasó, ¿sí? ¿Qué pasa también con el reggaetón? Yo quisiera preguntarle a Marcia cómo esa forma de expresión del amor, si uno se va hacia el bolero, ¿no? Uno piensa en el reggaetón ahora y es diferente tal vez esa expresión del amor a partir de lo que recordamos, a partir de lo tangible. Bueno, le damos paso para ese análisis, Marcia, ya que usted es más experta en esos temas. Muchas gracias, Silvia. Bueno, yo no he leído el libro que acaba de exponer Roberto, pero leí un poco sobre él antes de empezar. Me parece genial, de verdad. Creo que es necesario leerlo y lo voy a hacer pronto. Y bueno, para acotar un poco a lo que han comentado, pienso que las cosas por más que no las recordemos, pasan porque podemos ver sus consecuencias. Eso es importante. Por más que no queremos ver lo que está sucediendo y hacemos como que si no pasan, vemos las consecuencias de esos hechos, por así decirlo, ¿no? Otro punto que quería acotar es que el olvido, ¿ya?, es necesario, es importante. Claro porque sucede muchas veces que como personas reprimimos ciertas cosas, ciertos eventos, ciertas situaciones, pero más que juzgar o que no te acuerdas de esto, lo reprimiste, no quieres verlo, pienso que muchas veces no estamos preparados para ver eso que está sucediendo. No estamos preparados. Y lo vemos cuando ya nos sentimos listos. A veces morimos sin haberlo visto, ¿no? Y así hicimos como que si nunca sucedió, pero es importante verlo. Es importante ser protagonistas, no solo de tu vida, sino también de preocuparte ya, basándome en el libro, de lo que ocurre en tu país, en la sociedad, ¿no?
Pienso que es súper importante y no hay nada peor ya que tener la habilidad, tener tu visión en perfectas condiciones y decidir conscientemente cerrar los ojos. No hay nada peor que eso para mí. Gracias. Bien, gracias, Marcia. Bueno, decidimos que queremos a la patria y, bueno, tal vez expresamos también el amor de manera diferente. La obra es muy crítica sobre el populismo político y sobre cómo este populismo político no mira hacia las atenciones que necesitan los barrios pobres, ¿no? No se profundiza en ese problema de la violencia social. Entonces, pareciera que en época de campaña, que es algo también sobre lo que ironiza este libro, expresamos totalmente este amor, ¿no? Pero ya después no me acuerdo y no sé qué me prometió este político. Teresa, le escuchamos. ¿Usted qué considera? ¿Solamente existe lo que recordamos? Bueno, yo creo que existe lo que recordamos y lo que no recordamos también ocurrió. O sea, nos olvidamos por algún motivo porque existe la memoria selectiva, o sea, como un mecanismo evolutivo que decide qué recordar y qué no. Y me gusta también cómo juega la autora Gabriela Alemán con las diferentes realidades que nos permite, que nos cuenta, que también nos permite reflexionar sobre diferentes problemáticas que compartimos los países latinoamericanos. Para mí es muy, muy importante la obra, para cualquier edad. Muchísimas gracias, Teresa, por ese comentario. Bueno, estamos en nuestro foro Literatura en tiempos de pandemia. En su 8ª edición nos acompañan esta noche Marcia Bejarano con el libro Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman. Nos acompaña Roberto Andrade con el libro Pozo Wells de la autora ecuatoriana Gabriela Alemán. Y nos acompaña Teresa López con el libro Vivir en lo esencial de Francés Torralba. Bien, bueno, estamos acá con un público muy activo que nos demuestra sus opiniones. Bueno, nos están contando Ana Reynoso, la naturaleza y por supuesto la naturaleza humana son sabias. Tenemos ese olvido como una ayudita para seguir adelante, ¿no? Roxana Peñafiel dice que somos protagonistas de nuestra vida y de nuestro entorno. Y también pues Silvia Quesada nos comenta que es un libro sobre perseverancia y resiliencia. Vamos a seguir analizando las obras esta noche y continuamos con Vivir lo esencial de Francés Torralba a cargo de la docente Teresa López. Le pedimos de favor a Valeria que nos ayude con el video, por favor. La sabiduría máxima el liberarse de la tendencia a pegarse, a cerrarse, a poseer esa realidad y a petrificarla en el tiempo. No podemos petrificar a nadie, no podemos garantizar que se quede. Se van las personas que amamos y nos vamos nosotros. Entonces aquí se plantea un camino de liberación. Camino de liberación que tiene todo un desarrollo en el óctuple camino y que tiene un desarrollo que tiene que ver con una experiencia, que es la del sufrimiento universal y la del sufrimiento causado por el deseo de aferrarse a lo que es volátil, en lugar de dejar ir. Todo es volátil. La crisis ha volatilizado empleos, empresas, organizaciones, celebraciones, competiciones y espectáculos de todo tipo. ¿Qué sucede en el aula? No podemos disimular todos los días y a todas horas. Los alumnos son listos, se dan cuenta. Por eso tienes que inocular entusiasmo en las clases, vitalidad. Cada uno alberga un tesoro, aunque a veces no tenemos la habilidad ni la paciencia para entresacarlo. Bueno, hemos escuchado el fragmento del libro de Francés Torralba. Un momento, por favor. Ok, hemos escuchado el fragmento del libro de Francés Torralba, Vivir en lo esencial. Le preguntamos entonces a Teresa López, que ha elegido este fragmento en el cual pues es una carta que se le escribe a León, ¿no? Nos escucha aquí un gran público que está reflexionando y aumentando los conocimientos también en esta época de pandemia, y nos lleva a reflexionar sobre estos grandes cambios que ha habido en nuestra época,
tecnológica para la enseñanza. La pandemia ha transformado el contacto con los alumnos, ese que va más allá del partido de enseñanza y que descubre desde cerca o estar de las definiciones. Como decía la frase, a veces no tenemos paciencia para entresacarlo, pero lo intentamos. Por eso damos toda esa actividad. Teresa, muchos alumnos pasan por situaciones familiares y las clases se convierten a veces en esa única válvula de escape. ¿Cómo descubrir ese tesoro en la virtualidad, a pesar de todo el tiempo durante la pandemia? Bueno, hay muchos aspectos que nombra el autor, pero sobre todo quisiera hacer énfasis que también la crisis ha afectado, ha socavado los cimientos más profundos de la vida escolar. Los profesores extrañamos la bulla en el aula, en las conversaciones en los pasillos, la gestualidad, la oralidad, y ahora estamos solo frente a un teclado tratando de comunicarnos con nuestros estudiantes y tratar de desentrañar todos esos tesoros que tienen adentro, y eso requiere mucho esfuerzo porque también nos ha obligado a los docentes a incursionar más en la tecnología. Entonces, una de las formas de entresacar esos tesoros que lleven adentro es justamente leer fragmentos. Usted hoy día le escuchaba hablar de Frank Kafka, también es uno de mis autores favoritos. El estudiante, para entresacar esos tesoros, primero tiene que leer autores clásicos, autores famosos, autores de actualidad, porque debemos formarlos como personas críticos, es decir, que se cuestionen la realidad, que cuestionen si hay o no injusticia en determinados sectores, que si la empresa donde van a laborar existe o no la responsabilidad social, el mantenimiento del cambio climático, toda esa contribución que necesitamos que el alumno tenga para mejorar su entorno, para las generaciones futuras. En los cursos tenemos diversos tipos de estudiantes. Hay estudiantes muy destacados y hay otros que necesitan un mayor apoyo. Entonces, ahí está el reto, ¿no? Cómo estamos ayudando a destacarse al que ya tiene mayores capacidades y al mismo tiempo atender al que tiene problemas. Todo eso se logra poco a poco. La tecnología nos ha ayudado. En este momento justamente estamos conectados gracias a la tecnología. En cuanto a cómo educar, el autor se refiere a Aristóteles y a San Agustín, que dicen que se debe enseñar al estudiante con preguntas, como el diálogo socrático, que hace muchas y muchas preguntas para cuestionar lo que dice el estudiante y que él mismo encuentra las respuestas a sus problemas. San Agustín y Aristóteles, ellos dicen, por ejemplo, enseñar. ¿Para qué vives? ¿Para qué quieres comprar un celular? No de qué vas a vivir. El para qué, cuestionarse el para qué, por ejemplo, ¿para qué quieres comprar ese celular? Obliga a pensar después. El estudiante hay que moverle el piso. Lo fácil no enseña a pensar, no mueve las neuronas. Entonces, si van a comprar un celular, ¿para qué vas a comprar ese celular? Ya tengo uno, no lo necesito. Al mismo tiempo, al que produce el celular le va a obligar a producir otros productos porque ya no los va a volver a comprar. Es decir, leer literatura, leer a clásicos y educar siempre con preguntas. ¿Para qué vas a hacer esto? ¿Cuál es tu propósito de vida? Y justamente en tiempos de pandemia han saltado a la luz, han como que solitos resurgidos valores como la humildad, la solidaridad, vivir en comunidad, ayudarse. La tecnología al mismo tiempo es algo paradójico. En este momento, por la tecnología, estamos cercanos a los que están lejos y los que tenemos cerca están muy lejos. Es algo paradójico. Por ejemplo, estamos conectados con personas a veces de diferentes países, de diferentes provincias en nuestro país, pero no sabemos que nuestro vecino está enfermo. O sea, el mundo es paradójico. Y lo fundamental, lo que más sostiene el autor, lo que nos quiere comunicar, que el mundo acelerado no nos lleva a cumplir nuestros propósitos. Hay que detenerse como estamos ahora. Él mismo dice, cancelé todas mis reuniones, todas mis entrevistas y reflexiono sobre lo que está pasando y escribo y publica sobre esos temas. O sea, eso es lo que hay que enseñar
al estudiante a detenerse, a reflexionar, a siempre preguntarse para qué una cosa, no el por qué, de qué voy a vivir, no, para qué voy a vivir. Los niños son verdaderos filósofos, siempre nos bombardean con preguntas, esas preguntas deben cada día incentivarse y desarrollar cada vez más en el estudiante, jamás opacar la pregunta de un estudiante, el diálogo socrático. Entonces, bueno, el libro ha sido muy enriquecedor. Siempre preguntar a los estudiantes lo que más me gusta. No hay una verdad única. La verdad está repartida. Cada uno tiene algo de verdad desde su entorno, desde su experiencia, desde sus propios conocimientos. O sea, vemos un objeto, cada uno de nuestras propias realidades. Entonces, decirle a una persona, como decía Descartes, está equivocado, es mala educación, porque nuestra burbuja lógica, como dice Edward de Bono, varía de una persona a otra. Bueno, entonces, meditar qué es lo que, no tanto lo que decimos en clase, sino cómo lo decimos, estar atentos. ¿Se desconectó? Voy a estar atento a todo lo que pasa. Espero de alguna manera haber contribuido con las preguntas, el diálogo socrático, a todo este grupo hermoso de maestrantes de gestión educativa. Gracias. Bien, agradecemos mucho a la docente Teresa López, quien ha compartido el análisis del libro Vivir en lo Esencial de Francés Torralba. Le hacemos la pregunta entonces a Roberto Andrade y a Marcia Bejarano. A partir de sus experiencias como docentes, bueno, Marcia es asesora en la unidad educativa CREAR, psicológica, y Roberto es abogado, pero tiene experiencia docente en nuestra universidad, en la UES. ¿Cómo nosotros descubrimos desde la profesión de cada uno ese tesoro en la virtualidad, ese tesoro a veces difícil de descubrir por todas estas limitaciones en las que vive un estudiante? Hola, no sé si voy yo primero o Marcia primero, pero como ya prendí el micrófono me voy a adelantar, disculpen si estoy interrumpiendo. Creo, o sea, es una pregunta, es realmente la pregunta para todos los que de una u otra forma estamos vinculados a la docencia en este año. ¿Cómo en este contexto que nos ha tocado vivir y de virtualidad por doquier, sacamos el tesoro? Y si es que ustedes saben, díganme, que yo todavía lo estoy descubriendo. ¿Qué es lo que creo? Creo que primero, como en muchas otras cosas, volviendo a ciertos conceptos básicos, que cambian muchísimo la técnica, cambian muchísimo la dinámica, cambian muchísimo las técnicas, ya dije técnicas, pero digamos, las herramientas que tenemos en aula, porque no estamos en aula, pero el concepto es el mismo. O sea, el concepto sigue siendo que, en mi caso, yo doy clases entiendo que la mayoría de los maestrantes quizás son educación general, o también son educación general. Yo doy clases aquí en la UES. Quizás hay una ligera diferencia, pero en concepto, ¿qué estás buscando? Estás buscando, sí, compartir conocimiento, pero sobre todo fomentar, fortalecer habilidades de razonamiento, de investigación, de lo que fuera, ¿verdad? Y si eso es lo que estás intentando, reconocer que eso siempre se aprende a un nivel individual. Tú no puedes enseñarle, o sea, no pueden como grupo, como colectivo, no se aprende aquello. En general, no sé, para la mayoría de las materias, lo aprende cada uno de ellos, cada uno de los 10, 20, 50, 80 alumnos que tengas, cada uno de ellos es lo que aprende. Entonces creo que nos obliga en la virtualidad a dar más espacios que simulen aquellos espacios que te permitían tener esa conexión uno con uno. Entonces, no va a ser sencillo, quizás no sea siempre posible, pero escoger parte del tiempo que tenemos para intentar establecer ese diálogo que te haga más real y que no te haga solo una pantalla. A mí, desafortunadamente, me pasa que con la mayoría de mis estudiantes no me conozco, porque cada uno está en su casa, pues. La otra vez me encontré con uno en la calle, me dijo, profesor, yo ni siquiera lo conocía porque no lo reconocí, quiero decir, porque no siempre están prendidas las cámaras, es un tema. Pero es aquello, o sea, intentar hacer esfuerzos conscientes por recrear espacios de conversación más informal, más allá de la materia, en los cuales puedas generar ese vínculo para que a medida que se va impartiendo la clase y se van haciendo los trabajos y haciendo las cosas, pueda
sentirse que hay una conexión con el profesor y con la materia y con, digamos, con la universidad, en la cual sea fácil decir, ¿sabes qué? No entendí, o mira, mi opinión en este tema es la siguiente, que se sientan validados, porque si yo siento que yo estoy viendo una pantalla, que es lo mismo que ver YouTube, ¿para qué le voy a estar contando mi opinión sobre el determinado tema de YouTube? Y ahí estoy impedido de ver aquel tesoro dentro de cada estudiante, si es que el estudiante no se siente que hay una conexión real, que hay realmente una persona del otro lado de la pantalla y que hay otras personas que son sus compañeros de los otros lados. Es más o menos la reflexión que al andar he podido hacer estos meses. Bien, continuamos con Marcia Bejarano. Muchas gracias, Silvia. Increíble todo lo que han dicho en ese momento. Teresa, excelente libro, me parece, bueno, a mí me encanta la educación virtual, sé que es un desafío, pero de verdad he aprendido a quererla, ¿no? Y pienso que la pregunta aquí, en lugar o sea, la primera, ¿no? La primera pregunta sería si estoy dispuesto a descubrir el tesoro en la virtualidad. Y luego pasar a cómo descubrimos ese tesoro en la virtualidad, ¿no? Porque depende de cada uno, depende del docente y depende del estudiante. Para mí la educación es y será siempre un intercambio de riquezas, siempre. Y la educación virtual, en este caso, es simplemente otra manera de aprender. Tenemos que intentar verlo así, intentar, poco a poco, ¿no? Y pienso que ese tesoro, ahora sí respondiendo a cómo descubrimos ese tesoro en la virtualidad, se ha descubierto en la medida en que nos hemos probado a nosotros mismos, estudiantes y docentes, que somos capaces de adaptarnos a lo que probablemente antes de la pandemia ni siquiera estaba sobre la mesa. Empezando por ahí. Esto ha sido una excelente muestra, prueba de que nos podemos adaptar a muchas cosas. ¿Y por qué digo depende, no? Porque cada alumno, cada persona sabe en el fondo de su corazón, el docente y el estudiante, si lo han dado todo en esta nueva forma de aprender, ¿no? Si están del lado del cambio o si están del lado de la queja constante. Me parece importante, ¿no? Y pienso también que los docentes que han tenido éxito en la educación virtual son aquellos que han logrado transmitir de alguna forma que disfrutan lo que están haciendo. Por más que sea de una manera diferente, que lo disfrutan. Y aquí diría, cogiéndome del tema anterior, ¿no? Que el recuerdo de lo vivido puede convertirse en nuestra mayor limitación. ¿Y a qué me refiero? Ok, yo me gustaba más como era antes, entiendo que guste más como era antes, lo entiendo perfectamente, pero en verdad el recuerdo de lo vivido puede ser nuestra mayor limitación, el recuerdo de lo vivido puede ser nuestra zona de confort, no querer aprender algo nuevo, me quedo en el recuerdo de lo vivido. Y bueno, aparte, pienso que debemos de preguntarnos, ¿no? Sí, somos capaces de adaptarnos, somos capaces de hacerlo mejor, de poner de nuestra parte, de comprometerme primero y luego comprometerme con mi profesor. Claro que somos capaces. Estoy segurísima que todos somos capaces de probarnos, de atrevernos a innovar. Básicamente, porque es innovación pura. La educación virtual lo es. Muchísimas gracias, Marcia. Bueno, en realidad el tema se ha pasado muy rápido, ¿no? El tiempo se me ha pasado volando. Estamos ya cerca de terminar nuestra jornada de análisis de libros. Quisiera pedirles a nuestros tres panelistas que nos ayuden con una reflexión final, una reflexión de cierre. Quisiera volver a ese tema del amor. El tema del amor que comentaba Marcia al inicio acerca de esa expresividad que debemos de tener, acerca de las experiencias previas que tiene una persona y cómo nosotros descubrimos a veces ese tesoro del amor cuando está escondido, cuando no sabe cómo expresarse y cómo tiene que convertirse en una realidad. A partir pues de lo que nos planteaba el libro Pozo Wells de Gabriel Alemán, pues a cargo de Roberto Andrade. Una reflexión final pues de nuestros tres panelistas acerca de estos temas que hemos abordado esta noche, acerca del amor, acerca de lo real y acerca de la volatilidad de estos tiempos. Pienso que lo principal es, lo dije, lo repito, es ser protagonista del amor que te das, de llegar
completo a la otra persona, ¿no? Y ser protagonista también, como lo dije, de tu ciudad, de tu país, porque todos hacemos el cambio, ¿no? Y finalmente, lo repito, ser protagonista de tu educación, de tu formación. Y como docente, también de tu docencia. Ser protagonista, no que te pase la vida y no la vivas de verdad. Y a veces porque ahora todo pasa tan rápido, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, pero siempre podemos mejorar porque los seres humanos somos perfectibles en el tiempo. Así que solo es una invitación a cuestionarnos qué tan protagonista estoy siendo en todos los ámbitos de mi vida, ¿no? Y se las dejo para que la piensen y yo también, replanteándomela siempre. Agradecemos a Marcia Bejarano, quien es estudiante de Psicología y de la Facultad de Artes Liberales, ¿no? Bueno, Roberto Andrade, desde la Facultad de Derecho, nos acompaña pues con una reflexión final acerca de los temas que hemos abordado esta noche. Gracias, Silvia. Es difícil, ¿no?, unir tres temas así, pero creo que hay algo que los une, o sea, sí creo que hay nexos en común. Pienso que me gustó mucho cómo planteó Silvia la pregunta después de que, digamos, sobre dónde encontramos, cómo encontramos en la virtualidad el tesoro dentro de cada estudiante. Yo creo que eso es algo, una forma de plantearnos, de encarar los desafíos que tenemos, que siempre hemos tenido y que hoy en la cuarentena, hoy en la virtualidad, esos desafíos mutan. Los desafíos mutan, a veces son completamente nuevos, pero siempre tenemos deberíamos por lo menos tener esa actitud de curiosidad constante de cómo encuentro el tesoro dentro de esta situación, cómo encuentro el tesoro dentro de mis relaciones románticas, familiares, de amistades, etcétera, cómo encuentro el tesoro incluso en encarar aquellos desafíos de la sociedad en la que vivo. ¿Cómo encuentro el tesoro de saber que vivo en un país con problemas profundos, arraigados, de difícil solución y que sin embargo solitos no se van a ir? Si los olvido, no va a ser que no existan. Ahí están. Entonces, creo que hay una actitud de curiosidad, una actitud de saber que dentro de todos estos desafíos hay siempre un pedacito de oro, que es lo que hace que la vida valga la pena vivirse, y vamos, esa es una buena forma de enfrentarlo. ¿Cómo encuentro el tesoro dentro de cada uno de estos obstáculos o situaciones que me toca vivir? Muchísimas gracias a todos y felicitaciones a todos los panelistas de la universidad, por supuesto, por este espacio. Gracias a usted, Roberto, por todos sus aportes. Bueno, acá Luis Rodríguez de la Maestría en Educación nos dice, por sobre todas las cosas, debemos siempre tener presente que nuestros estudiantes son capaces de generar su propio aprendizaje. Una reflexión muy importante desde el propio oficio de los docentes que nos escuchan esta noche. Bueno, le pedimos entonces a Teresa López, docente de la Facultad de Comunicación y de Maestrías en Educación, que nos cuente su reflexión final sobre los temas abordados esta noche. Bueno, tenía el micrófono apagado. Lo que más me impactó, por ejemplo, del libro de Marcia, es que antes para uno amar a otra persona, primero tiene que amarse a sí mismo, de lo contrario se convierte en una persona controladora. Lo que dijo el otro panelista me ayudó a mí a conocer más la realidad, a comparar la realidad del Ecuador con los diferentes países latinoamericanos que compartimos similares culturas. Y en el libro que leí, una de las cosas importantísimas que me deja a mí es que hay grupos muy, muy vulnerables que han sobrevivido, que han desarrollado su proyecto de vida pese a la crisis económica, pese a haber perdido seres queridos. Entonces, la lección que me deja aprender de los vulnerables, ellos nos enseñan muchas cosas, a sobrevivir con lo poco, a desarrollar sus proyectos y a ser felices. Así que muy interesante los temas que los dos panelistas expusieron y el libro de Frances Torralba también.
Bien, agradecemos entonces a nuestros tres panelistas que nos han acompañado esta noche, Roberto Andrade, Marcia Bejarano y Teresa López, en nuestra octava edición del Foro Literatura en Tiempos de Pandemia. Y por supuesto a todos nuestros asistentes, a los docentes de la Maestría en Educación y a toda nuestra comunidad universitaria que se conecta cada 15 días a este espacio. Agradecemos al rector Joaquín Hernández, nuestro mentor de Literatura en Tiempos de Pandemia. Gracias a su iniciativa por abrir este espacio de discusión literaria que reflexiona sobre la utilidad de la literatura en lo que es la enseñanza, ¿no? También agradecemos a la Escuela de Posgrado de Derecho, al doctor Pablo Alarcón, a Valeria Bravo, quienes cada noche pues planifican este evento que nosotros tenemos cada 15 días. Agradecemos también a la doctora Lisbeth Pérez, directora de Maestrías en Educación, por invitar a todos sus estudiantes en esta jornada. Agradecemos al Centro de Producción Audiovisual de la Facultad de Comunicación de la UES y también a la Facultad de Artes Liberales. Le agradecemos a toda la comunidad universitaria por haberse conectado esta noche. Nos vemos dentro de 15 días en Literatura en Tiempos de Pandemia. Muy buenas noches.